Perdón, voy a repetir que empezamos a grabar. Vamos a dar comienzo al Ateneo de la fecha, que se titula Rash y fiebre, ¿en qué pensar? Les recordamos las reglas de convivencia. Todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube. Y recordemos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Bueno, voy a comenzar comentando un paciente. Es un niño de 9 años de edad, que como antecedentes personales niega. Lo único que refiere es que hace 15 días presentó un traumatismo menor jugando al fútbol, pero que consultó en otra institución. Refiere en este momento 2 horas de espera hasta haber sido atendido. Como antecedentes de enfermedad actual, consulta a la Central de Emergencias Pediátricas de nuestro hospital por cuadro de 72 horas de evolución, caracterizado por fiebre, asociado a rinorrea, tos y reciente aparición de un exantema, el cual es céfalo-caudal. Al examen físico presenta fauces eritematosas con exudado blanquecino, conjuntivitis bilateral, buena entrada de aire bilateral con ruidos transmitidos de vía aérea superior. Estas son algunas fotos del exantema que presentaba el paciente. Bien, la idea del Ateneo de hoy es hacerlo de una forma interactiva, por lo cual vamos a realizar algunas preguntas para que todos participen, ya sea escribiendo las respuestas en el chat, o utilizando la función del Zoom de levantar la mano para habilitar el micrófono y poder realizarlo. La primera es qué otros datos creen relevantes en la anamnesis que hayan faltado en este paciente. Bien, medicaciones. Después vamos a ir respondiendo todas juntas. Si alguien quiere habilitar el micrófono, no hay problema. Alergias. Si quieren volvemos un segundo al caso para que vean si falta alguna otra pregunta que quieran hacer. Si está vacunado, preguntan también. Si había algún familiar o compañero del colegio con algún cuadro similar. Viajes recientes. Acá de nuevo viajes. Preguntan si comenzó el exantema junto con la fiebre y cuánto tardó en generalizarse. Bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y ahora volvemos si quieren al caso también para que lo tengan. La otra pregunta es epidemiológicamente, ¿qué considera que es relevante tener en cuenta? Algunas cositas pueden que hayan ido surgiendo ya en la pregunta anterior. Bien, viajes, vacunas, perfecto. Si presentaba enantema, otra de las preguntas. Sí, volvemos a las fotos. Como ven en estas fotos, afecta a todo lo que es tronco, miembros y fauces. Si pertenece a alguna comunidad en especial, si presenta también tos productiva, dónde vive, si tiene animales, si cambió la alimentación. Bien. Y la última pregunta que vamos a hacer es ¿cuáles cree que pueden ser los diagnósticos diferenciales más probables? Mientras tanto les voy repasando un poquito el caso. Entonces tenemos un niño sano que consulta por fiebre de 72 horas de evolución, con rinorrea y tos, con el exantema que les hemos mostrado en las fotos. Y las preguntas que se fueron haciendo es si hizo viajes, si tiene vacunas, si toma alguna medicación, si tiene alergias, dónde vive, si pertenece a alguna comunidad.
Y acá plantean entre los diagnósticos sarampión, alergia a alguna medicación recibida, varicela, rubiola. Bien, no sé si hay algún otro diagnóstico, si alguien quiere habilitar el micrófono, no hay problema. Sarampión nuevamente. Algún pequeño virus que no tiene tratamiento, señora. Si puedo volver a la diapo anterior, sí, al caso, ahí está. Bien. Bueno, ya planteados estos diagnósticos, algunos datos que creemos relevantes, tenemos vacunas, en este caso, incompletas para la edad. El paciente niega haber realizado viajes recientes o haber estado en contacto al menos conocido con personas enfermas, y refiere nuevamente esto que les comentamos, que había tenido 2 horas de espera en la institución previa donde consultó por el traumatismo menor de miembro inferior que no había requerido conducta activa. Dicho esto, le vamos a dar la palabra a la doctora Analía de Cristófano, jefa del Servicio de Infectología Pediátrica. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? La idea del caso era, bueno, pensar un poquito y hablar un poquito de los datos que tenemos que tener en cuenta cuando hoy aparece un paciente con rash y fiebre en la guardia. Y bueno, ahora si querés empezar con la presentación y vamos a charlar un poquito más. El paciente era desencadenante y no específicamente el diagnóstico, pero ahora vamos a seguir charlando un poquito más de todo lo que se habló y de la importancia de estas cosas, ¿no? De las vacunas, los viajes, y tener en cuenta también esto de la consulta previa en ciertos casos de los pacientes. Si querés ir pasando. Espera, la anterior. Bueno, uno a veces piensa que el sarampión está en el olvido, pero tenemos que saber que en el 2019, según publicaciones de la OMS, murieron 207.000 personas por sarampión, ¿sí? Si bien tenemos muchos niños y adultos salvados por las vacunas, 5.5 billones de dosis se dieron desde el año 2000, y se cree que esta vacuna, no se cree, sino que se sabe, porque si no hubiesen sido personas infectadas, salvó más de 23 millones de vidas. Por día mueren 380 personas por sarampión, y la mayoría son niños de estas personas, ¿no? Uno está muy alejado a veces de estas realidades, porque son en lugares de África, en lugares más lejos, pero sabemos que en otros lugares también pasa, y no solo en esos lugares. O sea, ahí es donde tenemos la mayor mortalidad, pero como vamos a ver, esto pasa desapercibido, y además pasa desapercibido que hay lugares que hay sarampión y que nosotros habitualmente no pensamos en ese dato. Por eso la importancia esta de los viajes, etcétera, ¿sí? Pero este dato no es menor, que en 2019 murieron 207 personas por sarampión. La siguiente. Como muchos habrán visto, tenemos una alerta de hace unos 2 semanas más o menos, capaz unos días más, porque primero salió la alerta de caso sospechoso y después de caso confirmado, una mujer de 25 años, embarazada de 9 semanas, que tenía una sola dosis al año. El primer informe se creyó que no tenía vacunas, pero sí tenía una dosis de vacunas, y que había hecho viajes por Maldivas, Jordania, Qatar, Dubái y San Pablo, y claramente no estaba correctamente vacunada, porque como vamos a ver, la vacunación correcta para un adulto es tener 2 dosis después del año. Y justamente, bueno, fue un caso confirmado de sarampión. No vamos a entrar en detalles, seguramente muchos de ustedes habrán visto este reporte del 29 de marzo. La que sigue. Gracias a la vacunación sostenida, entonces nosotros no tenemos casos autóctonos desde el año 2000, ¿sí? Desde el 2018, desde el 2000 al 2018, solo hubo 43 casos que fueron importados
o secundarios a casos de importación. Pero fíjense cómo posteriormente, entre el 2019, entre enero del 2019 y fin del 2020, ya se confirmaron 199 casos, con lo cual vemos que en 18 años tuvimos 43 y en 2 años tuvimos 200 casos, ¿sí? O sea que fíjense que, si bien son casos importados o relacionados a la importación, la cantidad de casos está en severo aumento, ¿sí? El mayor brote, desde que se eliminó, digamos, el sarampión como casos autóctonos, se extendió desde la semana 33 del año 2019 a la semana 12 del año 2020, que fue coincidente con la pandemia. La siguiente. Bueno, les hago un comentario que creo que está después la diapositiva, pero fíjense cómo veníamos con casos muy en aumento, y después, cuando aparece la pandemia, el uso de barbijo, digamos, el confinamiento, disminuyen un montón los casos, pero esto es como una calma que claramente vamos a ver que esta calma es momentánea y probablemente desaparezca muy rápidamente. Ahí tenemos la situación mundial del año 2021, fíjense que cuanto más oscuro el país, más casos de sarampión tiene, pero bueno, no sé si no van a ver mi puntero, porque en realidad no estoy compartiendo la pantalla, pero si querés mostrar, fíjense cómo uno ve, y siempre piensa, ¿no?, en estos muertos, en estos casos en África, en Asia, en India, pero fíjense cómo toda la zona de Europa, también tenemos casos, ¿sí? Entonces no es solo que uno tiene que pensar en la posibilidad de contagio cuando viaja a países, digamos, remotos, o hacer una consulta de viajero, que muchas veces solo se hace consulta de viajero cuando las personas van a Sudáfrica, cuando van a India, cuando van a Tailandia, sino que la consulta infectológica del viajero es muy importante en la mayoría de las situaciones, ¿no? Porque hay que estar al tanto de la epidemiología mundial para saber qué es lo que necesitamos tener en cuenta. Fíjense como muchos de los países de Europa reportan casos de sarampión, fíjense como Brasil, que es un país que lo tenemos muy cerca, tiene muchos casos de sarampión, y fíjense como Estados Unidos, ¿sí?, un lugar al que viajamos muy frecuentemente y para el cual nadie se le ocurre hacer una consulta al viajero para viajar a Estados Unidos, y sin embargo es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Piensen a quién se le ocurrió preguntar si se tenían que vacunar con algo, excepto ahora con el COVID, que en realidad es pensar en si tenemos la vacuna correcta o no, pero antes de esto a nadie se le ocurría preguntar si había que darse alguna vacuna para viajar a Estados Unidos o para viajar a Europa, ¿sí? La que sigue. Acá vemos en paralelo lo que son la línea marrón, son los casos de COVID, fíjense cómo, y los casos de sarampión son las linitas, fíjense cómo teníamos un aumento progresivo de los casos de sarampión, y fíjense cuando empieza el aumento de los casos de COVID, cómo disminuyen los casos de COVID, de sarampión, manteniéndose en un número bajito y estable, ¿sí? Estos son números de América. América incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿cuál es el riesgo de la reintroducción y por qué? Tenemos amenaza desde el mundo y sobre todo países de la región como Brasil, ¿sí? Bajas coberturas de vacunación y la persistencia de casos, entonces vamos a tener amenaza de casos y de brotes, obviamente. Las vacunas también durante todo lo que fue la época de la pandemia, si ya veníamos con bajas coberturas de vacuna, además todavía bajaron más las coberturas de vacuna, y después hay alguna diapo con las coberturas de vacunas. En el 2020, 9 países de la región notificaron 8.700 fallecidos, 8.700 casos y 11 fallecidos, perdón, y en el 2021, fíjense como Brasil tuvo 619 casos con 2 defunciones, Estados Unidos 47, y bueno, la Guayana Francesa, estos son en orden de la mayoría de los casos, pero fíjense cómo teníamos varios países marcados en los cuales había sarampión, ¿sí? Y en el 2021 hasta octubre, que es el último número que tenemos, reportado desde la Organización Mundial de la Salud, notificó 43.000 casos de sarampión, bueno, principalmente en la región oriental y del Mediterráneo oriental y África, pero repartidos, como les dije, entre Europa y Estados Unidos como países importantes y a los que uno va frecuentemente como lugares de contagio y contacto, ¿sí? La que sigue. Acá tenemos un poco los números de dosis dados, también el boletín desde la Organización Panamericana de la Salud.
en la región de América Latina y el Caribe, y fíjense cómo tenemos la línea azul, la cantidad de vacunas, y la línea verde, 2019, la línea azul es 2019, la verde 2020 y la naranja 2021, y fíjense cómo tanto en el 2020 como en el 2021 la cantidad de vacunas dadas, primera dosis de sarampión, ha ido en descenso, ¿sí? Y además acuérdense que uno año a año va acumulando las personas que no se fueron dando la vacuna y las personas en las cuales la vacuna no fue lo suficientemente efectiva. Entonces la cantidad hoy de personas no bien cubiertas por la vacuna acumuladas cada vez es mayor y es alto este porcentaje. La que sigue, perdón. Sí, la que sigue. Entonces, como factores de riesgo de la OMS, las brechas en el desempeño de los indicadores internacionales para la vigilancia integrada. ¿A qué nos referimos con esto? Es que hubo menos vigilancia de sarampión. Obviamente la gente preocupada por el COVID durante mucho tiempo se preocuparon por el COVID y no se pensó en hacer vigilancia, hacer diagnóstico y tener en cuenta esto. Las bajas coberturas, como dijimos, brotes activos de sarampión en Brasil, muy cerca nuestro, circulación del virus activo, y bueno, y el flujo migratorio, obviamente que si bien durante un tiempo de la pandemia esto disminuyó un montón, hoy ya toda esta gente que va y que viene ha aumentado. Entonces esos son factores de riesgos que los publica obviamente la OMS. La que sigue. Esto más o menos ya lo fuimos hablando, y en realidad es lo que recomienda la OMS en respuesta a esto que dijimos, ¿sí? Hay que mantener la inmunización, hay que tener las dosis correctas de la vacuna, que ahora vamos a hablar un poquito después, realizar vigilancia, tener en cuenta que esta enfermedad está reapareciendo y tenemos que tener en cuenta, y bueno, y obviamente actuar frente a brotes y recomendar a los ministerios de salud que actúen frente a esto, ¿sí? La que sigue. Desde, digamos, el Ministerio de Salud de Argentina, lo que se recomienda es verificar el esquema de vacunación completo para cada edad, intensificar la vigilancia, volvemos a repetir lo mismo, pero me parece que es lo más importante, y para recargarlo, intensificar la vigilancia, tener en cuenta que las enfermedades exantemáticas febriles pueden ser un sarampión, y hoy va a haber una campaña en este año 2022, va a haber una campaña en octubre que se van a vacunar niños entre 13 meses y 5 años, ¿no? 4 años, 11 meses y 29. Se está organizando la campaña, pero la campaña se va a realizar alrededor del mes de octubre, ¿sí? Entonces, algo de lo que estamos hablando es tener a los pacientes bien vacunados. Hoy, cuando se indica la vacuna triple viral, se indica a los 12 meses y a los 5 años, al ingreso escolar. Y a quien se considera vacunado o protegido, si tienen entre 12 meses y 4 años, una dosis de vacuna triple viral, y después de los 5 años tienen que tener 2 dosis de vacuna, siempre después del año de vida, ¿sí? Esto es una aclaración importante porque algún paciente puede haberla recibido por un viaje antes del año, esa dosis no se cuenta, puede haber recibido en una campaña, puede haber recibido en otras condiciones, pero nunca se cuenta esa dosis previa al año, ¿sí? Siempre se cuenta 2 dosis después del año. Y otro dato también, no menor, es que hasta el año 85, 86, la vacuna, que no era la triple viral, sino era la vacuna antisarampionosa, se daba a los 9 meses de edad. Entonces hay mucha población digamos, de los nacidos entre los 80 y 85, 86 más o menos, que la vacuna la tienen a los 9 meses y después sí al ingreso escolar, ¿sí? Entonces, en esa población hay que chequear si realmente en alguna campaña tuvieron otra dosis de sarampión y tienen 2 dosis siempre después del año, ¿sí? Por eso en nuestra población, que ya no son pacientes nuestros, pero somos muchos de nosotros, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener esas 2 dosis. Otra de las formas de corroborar que la persona está bien vacunada es tener una serología para sarampión. Todos nosotros como trabajadores de la salud, digamos, cuando nos hacen los exámenes de ingreso, los exámenes periódicos, tenemos que tener realizada una serología y deberíamos tener chequeado que tengamos serologías positivas, eso cada uno lo puede chequear si se hizo los estudios necesarios, y todos los nacidos
antes de 1965, por la cantidad de circulación de sarampión, se consideran inmunes, ¿sí? O sea que ahí ya no necesitamos chequear las vacunas. Sí, hay que tener en cuenta que si se viaja a zonas de brotes o con muchos casos, se recomienda hoy vacunar a los niños a partir de los 6 meses. Volvemos a repetir que esa dosis no se cuenta, y se cuenta recién la dosis después de los 12 meses, esa sería lo que llamamos dosis 0, y si tiene mayor a 13 meses, indicar la segunda dosis, o sea, si se dio al año, se indica otra nueva dosis para tener otra dosis dada, ¿sí? Recordar, bueno, que la vacuna triple viral está contraindicada en menores de 6 meses, embarazadas y todos los pacientes inmunosuprimidos. La que sigue. El sarampión es altamente contagioso, contagia a más del 90% de todas las personas susceptibles, ¿sí? Esta es una enfermedad que ya sabemos que es de transmisión aérea, o sea que es muy contagiosa. Aprendimos mucho con el COVID del contagio de las enfermedades, cosas que siempre eran como algo que se creía que era así, y aprendimos que algunas cosas no eran tan así, pero sí sabemos que el sarampión se aerosoliza, y que aerosoliza, digamos, el COVID. ¿Sí? El contagio es muy importante, que vive en 30 minutos en el aire por lo menos, y a 2 horas de superficie. Hay algún ruido de fondo. Entonces, este dato de el paciente que había consultado previamente, a veces hay que tenerlo en cuenta, porque uno tiene que tener en cuenta si vio algún paciente que podía ser sospechoso, y quizás no se dio cuenta o quizás aparece después. A veces lo que tenemos que ir a hacer es un screening de a qué paciente se vio en el mismo consultorio o con qué paciente se cruzó, porque esto es altamente contagioso. Como muchas veces nos pasa, o nos pasaba, hoy con la vacuna vemos muchas menos varicelas, pero muchas veces nos pasaba que uno cuando decía, bueno, y estuvo en contacto con alguien con varicela, y capaz te decían sí, en realidad no, te decían no estuvo en contacto nadie con varicela, pero cuando uno reinterrogaba, hacía 15 días que en época de varicela, pleno septiembre, habían consultado a la guardia, y uno sabe que había casos de varicela. Entonces muchas veces el foco de contagio es digamos, en el mismo ambiente hospitalario, en las mismas guardias, ¿sí? Entonces tener en cuenta esto. La que sigue. El periodo de incubación, bueno, es de 1 a 3 semanas, y habitualmente es 10 días desde el comienzo de la fiebre y 14 días hasta la erupción. Y el periodo de contagio es 4 días antes de que aparece el rash, que habitualmente es cuando uno lo empieza como a sospechar, pero ya tuvo varios días previos que el paciente contagiaba, y hasta 7 días desde que comenzó el rash, ¿sí? Y en pacientes inmunosuprimidos, bueno, ya sabemos que la eliminación viral puede prolongarse más días, entonces en esos pacientes tenemos que tener un poquito más de cuidado. La siguiente. Bueno, el comienzo es brusco, con fiebre, con triple catarro, con enantema en boca, con la mancha de Koplik, que ahora las vamos a ver en una fotografía, con esta carita que uno la reporta como cara sucia, que ahora también vamos a ver alguna foto como para describirlo un poquito más. Después empieza el periodo de estado, con fiebre, con raya en piel, eritematoso, máculo papular, céfalo caudal, o sea, desde la cabeza hasta los pies, es parduzco, tiene prurito, tiene petequias y puede tener descamación leve, ¿sí? Y bueno, y obviamente puede tener complicaciones, es una enfermedad que puede tener muchas complicaciones. Obviamente si el paciente es inmunosuprimido puede tener cuadros graves, y además lo que tiene es que característicamente puede tener sobreinfecciones bacterianas como otitis, neumonías, encefalitis, ¿sí? La que sigue, así mostramos la foto. Este es de un pacientito, fue uno de los pacientitos del brote que tuvimos en el 2018. Sí, fíjense esto de que, bueno, está tapada los ojitos, pero se ve el borde que tenía como una conjuntivitis, con los ojos bien colorados. Esto de tener manchada la nariz con el triple catarro, digamos, con la boca, con el enantema, con esta, digamos, descripción de cara sucia, que se ve como la carita con este rash. Este paciente, para darles un ejemplo,
es uno de los pacientes, digamos, que a partir del cual se hizo el diagnóstico de este caso, este es un caso contacto con un caso importado. ¿Y cómo fue este contacto? Fue un paciente en un hospital privado, donde se atienden distintos pacientes, pediátricos, no pediátricos, un paciente que venía de viaje del exterior, no recuerdo bien de dónde venía, pero consultó con un rash, era un paciente adulto, joven, que venía con un rash, con fiebre, que se pensó que podía ser una mononucleosis, y después en ese mismo consultorio, no sé si cruzaron en el consultorio del médico que los vio, o se consultaron en el lugar donde se hicieron las placas, pero se cruzaron en el mismo consultorio, salió uno, entró el otro, y ese es el contacto que estuvo este bebé, que no había viajado, no había, digamos, tenido ningún contacto aparente con alguien enfermo, pero cuando en las serologías del otro paciente se dan cuenta que le hacen el diagnóstico a este paciente de sarampión, y el otro paciente cuando vuelve a consultar y ven el rash, se dan cuenta también que tenía una serología positiva con sarampión. Por eso a veces uno dice, bueno, antecedentes de viajes, antecedentes de contacto de personas enfermas, pero cuidado, porque si hay un sarampión circulando y uno vio un sarampión, puede haber contactos dentro de la institución, ¿no? Es obvio que si llega a pasar, haremos un screening de qué pacientes estuvieron en la sala de espera, etcétera. Esto ya lo hemos tenido que hacer alguna otra vez frente a la sospecha. La que sigue. Bueno, alguna fotito más, digamos, de lo que es esto del rash y la carita sucia, de las petequias y ese color parduzco, no tanto como eran las fotos iniciales, que no era un paciente con sarampión y que fue un paciente para desencadenar un poco el debate, pero sí estas son de sarampión. Y las manchas de Koplik, que también las vemos ahí en la boca, estas manchas blanquecinas en los carillos, ¿sí? Un poco de cómo es la evolución temporal de la enfermedad. Primero comienza la fiebre, al par de días de la fiebre estaba muy bien, hay uno de los datos que preguntaban como dato epidemiológico es si la fiebre había comenzado con el rayo o no, porque en este caso primero empieza la fiebre y después empieza el exantema, las manchas de Koplik hay unos días antes, y la conjuntivitis y los síntomas respiratorios empiezan también antes que el exantema, ¿sí? Entonces, un poco para tener en cuenta que empieza la fiebre, todos los síntomas y el exantema empieza después, con lo cual a veces al principio es difícil de la sospecha, ¿no? Por eso siempre datos epidemiológicos como vacunas completas y viajes son fundamentales en todo paciente en realidad que consulte con fiebre. Por suerte hoy estamos todos con barbijo, con lo cual tenemos una protección que si bien no sería la ideal, pero un poco de la diseminación, nosotros deberíamos estar todos con serologías positivas y bien vacunados, pero un poco la diseminación en las guardias puede estar un poco disminuida por el uso de barbijo. La siguiente. Hay como para mostrar un poquito cómo es la aparición de las inmunoglobulinas, ¿sí? A partir de que aparece el exantema, vamos a ver el aumento de la IgM y la IgG para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Vamos a ver cómo ahí tenemos la infección, después aparecen los síntomas de la fiebre, a partir de ahí es cuando los virus pueden ser detectables tanto en sangre como en nasofaringio, como también en orina es otros lugares para buscarlo, y cuando aparece el exantema es cuando es más probable que encontremos tanto IgM como IgG, ¿sí? La IgG sabemos que podemos pedirla y que si pedimos IgG, tenemos que pedir IgM siempre que uno está frente, esto es no solo para el sarampión, pero siempre que uno está frente a una sospecha de una enfermedad para la cual vamos a pedir serologías, debemos pedir el par IgM e IgG, porque las IgM muchas veces se cruzan entre sí, porque las IgM no son 100% detectables, y la IgG nos ayuda a temporalizar esa IgM y nos ayuda también a hacer el diagnóstico cuando estas IgM están cruzadas, ¿sí? Por eso como dato, ya que hay varios escuchando, es importantísimo que cuando yo pido una IgM, tengo que pedir una IgG en consulta aguda, y si no estoy haciendo diagnóstico de una enfermedad aguda, claramente no hace falta que pida IgM. La que sigue.
Bueno, caso sospechoso y confirmado. Sospechoso obviamente es el que tiene fiebre y rash, y en el cual cualquier profesional sospeche que puede ser sarampión o rubiola también, y el caso confirmado cuando tenemos un diagnóstico confirmado por laboratorio. Esto es un poco algo epidemiológico. Obviamente que se tienen que notificar, obviamente que si están frente a una sospecha nos van a llamar a contarnos, iniciaremos el reporte del caso, hay que reportarlo dentro de las 24 horas, hay como una alerta mayor ahora, y la idea es sacar sangre, orina e hisopado nasofaringeo si está dentro de los 7 días. La orina idealmente dentro de los 7 días, pero se recomienda sacarla hasta los 14 días. Si el paciente recibió vacuna en los últimos 15 días, sabemos que es una vacuna virus atenuado, así que podría cualquiera de todas estas cosas darnos positivo y no ser porque el caso es un sarampión. Así que en esos pacientes no están recomendadas estas muestras. Y en la que sigue hay un poquito más de datos, que es del reporte de provincia, que en realidad, bueno, quedó muy chiquitito, pero explica un poco cómo es el seguimiento y cómo le van a hacer las serologías. Nosotros lo primero que haríamos es hacer la serología acá, IgM, IgG, y de ahí, frente a la alta sospecha o a cualquier resultado positivo, es que se deriva la muestra al lugar de referencia para que ellos lo confirmen. Bueno, atención del paciente, esto ya más o menos fuimos charlando un poquito, asegurarse que el paciente use barbijo, nosotros deberíamos estar protegidos como ya les dije, y ante la sospecha, o sea, cualquier paciente hoy como alerta que consulte con fiebre y rash, uno debería mantenerlo un poquito alejado del resto de los pacientes por las dudas y asegurarse que tenga puesto el barbijo. Si mal no recuerdan, los que trabajan en la guardia, hasta antes del COVID, nuestra alarma de enfermedad de alto riesgo de contagio infectológico era el sarampión, y una de las preguntas que se hacían en el triage del paciente era si el paciente había viajado y si tenía rash, y en ese caso teníamos, como hicimos todo después, la secuencia de atención para el COVID, teníamos justamente programada la secuencia de atención para los pacientes con rash y fiebre y viajes, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el consultorio 5, etcétera? Entonces, bueno, hay que tener un poquito en cuenta hoy también eso, ¿sí? Y también estaba la indicación de colocarle un barbijo, que bueno, hoy ya eso lo tenemos como habitual. Como dijimos, aislamiento del paciente hasta 7 días desde que empezó el exantema, y en pacientes internados le debemos colocar el aislamiento respiratorio. Obviamente que sabemos que el aislamiento respiratorio, si nosotros estamos bien vacunados, igual que con varicela, no haría falta que utilicemos el barbijo N95, ¿sí? Y en pacientes susceptibles expuestos, las precauciones deben empezar desde el día 5 hasta el día 21 de la última exposición. Esto como para tener en cuenta que no es tan corto y que hay que tener en cuenta qué es lo que pasa con esos pacientes. La que sigue. Frente a un paciente expuesto o personal expuesto, obviamente hay que chequear la vacunación, hay que vacunar a los no inmunizados si se pueden vacunar. Después de los 6 meses no inmunizados se da una dosis dentro de las 72 horas, y en pacientes inmunosuprimidos, embarazadas o menores a 6 meses, lo que vamos a hacer es indicarle gamma globulina, obviamente para intentar frenar la enfermedad. Idealmente dentro de las 72 horas, si pasaron las 72 horas igual se indica, pero lo que vamos a hacer es mitigar o atenuar y probablemente no evitar la enfermedad. Y bueno, la vacunación es un acto solidario que protege a quienes reciben la vacuna y a toda la comunidad, lo que implica un beneficio también para que los que no pueden recibirla, como pacientes inmunocomprometidos y personas gestantes. Entonces eso hay que tener en cuenta, porque la buena vacunación no protege solo al paciente que se vacuna, sino que protege también a todo el resto que no puede hacerlo. Muchas gracias, y bueno. Preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Analía, por la presentación. Abrimos tal cual el espacio a preguntas, si quieren hacerlas por el chat, o si desean habilitar el micrófono tampoco hay inconveniente. Mientras piensan las preguntas, un comentario que no sé si lo puse, capaz no lo dije, pero tener muy en cuenta, digamos, todas las personas que vayan a viajar,
tienen que tener 2 dosis después del año, y si viajan a países de los que hemos nombrado, se recomienda hoy, en este momento, vacunar a todos los pacientes mayores a 6 meses, ¿sí? Y que se puedan vacunar. Entonces eso, tenerlo en cuenta, porque, como dijimos, muchas veces, esa es una pregunta que tenemos que hacer, porque muchas veces no se hace consulta para viajar a Brasil, para viajar a Estados Unidos, etc. ¿Sí? Creo que con la campaña de vacunación, cuando salga publicada más masivamente, igual creo que ya se ha dicho, que en la prensa ya ha salido la noticia, pero cuando se haga más pública probablemente vaya a haber más preguntas y vaya a haber un poco más de alerta. Ahí hay una pregunta en el chat que dice: cuando la población que viaja es muy importante, ¿se puede consultar al CDC para chequear las áreas de alta circulación? Sí, claro. Sí, o mandarlo al consultorio nuestro, que le hacemos la consulta del viajero. No tenemos un consultorio específico, como tiene adultos que tienen un consultorio específico, porque el volumen que tenemos no es tanto, entonces es como muy difícil poner un consultorio específico, pero nos lo pueden mandar perfectamente y nosotros nos ocupamos, digamos, de chequear, y estamos al tanto, digamos, de todas estas alertas como para la indicación de la vacunación. A veces la página del CDC no es tan fácil la lectura de a quiénes se le indica o a quiénes no se le indica ciertas cosas, ¿no? Perfecto, Ana, genial. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? No, muchas gracias, Analía. Algo sí salió en los medios, porque muchos pacientes preguntan, piden la segunda dosis entre el año y los 5 años, o también me han pasado pacientes entre los 6 meses y el año que preguntan si se tienen que vacunar. Lo indicado igual es esperar a octubre. Sí, excepto que viajaran. Sí. Sí, creo que salió lo de seguro salió lo del caso de sarampión, salió, y creo que lo de la campaña también salió, porque se presentó en unas jornadas hace muy poquito, y viste que la prensa como que de ahí saca también información. Hay otra pregunta en el chat que dice un tema extra sarampión. ¿El alta del mano, pie, boca es a los 7 días de comienzo de la fiebre? Bueno, hay muchos mano, pie, boca. Ahora, en realidad, después que era 24 horas o febril, uno podría, digamos, adelantar. Habitualmente uno espera que se vaya al rash. El rash está claro, porque es muy difícil mandar a un niño con rash, pero sí. 10 o semanas. Y volviendo al sarampión, hay otra pregunta que dice: ante un caso positivo, si se debe aislar a sus compañeros de colegio o jardín, dependiendo de la edad. Bueno, no se debe aislar, pero son contactos del paciente, ¿sí? Fíjense que estamos diciendo que si hasta uno se cruza en un lugar dentro de la media hora que estuvo el paciente, claramente todos los compañeros del colegio van a hacer contactos, y esos contactos lo que hay que hacer es chequear que tengan las dosis de vacunación. Si no la tienen, se los va a vacunar, y bueno, y si hay algún inmunosuprimido, obviamente se tomará la conducta de dar gama, ¿sí? Como el aviso de esto es rápido, desde las áreas programáticas se da esta indicación, pero puede pasar perfectamente, hasta puede pasar que ante la alta sospecha ya esté la indicación de vacunar a los pacientes y chequear que estén vacunados. Por eso lo importante es tener a todos nuestros pacientes bien vacunados, para que en el caso de existir algún contacto ya no haya que tomar conductas. Y en el caso de darles la vacuna de campaña que vos mencionás en octubre, igualmente no anula nunca las dos de calendario. Exacto, las vacunas estas son vacunas extras y no anulan la vacuna de calendario, por eso fíjense que va a estar indicada
como ya estuvieron todas las otras campañas. Acuérdense que esta campaña está como pasada, ¿no? Que habitualmente esta campaña ya tendría que haberse hecho, por eso el porcentaje de acumulados sin buena cobertura es muy alto. Sí, ya tal cual, se da a los 12 meses y a los 13 meses ya se indica esta extra, que es también para eso, digamos, para los que no hayan tenido, no vamos a entrar en detalle de lo que es la eficacia y eficiencia, pero es para todos los que no tengan una buena cobertura y por eso se da esa vacuna extra. Y es importante, ¿sí? No es que, bueno, mi paciente está bien vacunado, no le doy la dosis de campaña, como generalidad y como conducta epidemiológica y como decíamos recién, que la vacunación no es solo para uno mismo, sino que también es un bien para la población, esa vacuna tiene que estar dada e indicada. Esto es importante. Hay otra pregunta en el chat que dice si se sabe la tasa de vacunación de nuestra población en el hospital italiano. No, la verdad que no la pedí, pero sabemos que hay bajas coberturas. Sí, se la tendría que pedir a Gustavo. ¿Y la campaña se sabe de octubre si va a ser con doble o triple viral? Triple, casi seguro. Genial. Bien. Acá hay otro comentario. Pregunta. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. No, que quería preguntarte, Anita, que, a ver, tanto para la vacuna del sarampión como para la antigripal, ahora que hay que darla, como para las vacunas en general, ¿hay alguna posibilidad, y más aún con el atraso que hay en la cobertura, de darlas en el italiano? Quizás pregunto algo que está desactualizado y ya está resuelto, ¿eh? ¿Sin turno o tiene que ser con turno? Por ejemplo, la de la gripe a un pibe de 1 año. O la antisarampionosa. Estoy perdida con eso. Las vacunas, digamos, de campaña habitualmente se da con turno por una cuestión de orden, pero después en realidad los pacientes salen del consultorio y se pueden vacunar, pero lo que se puede solo vacunar acá son pacientes de plan de salud y específicamente a veces se hacen un poco de excepciones en pacientes inmunocomprometidos o pacientes trasplantados que se intenta, digamos, vacunar acá también, pero digamos, las vacunas acá se dan a pacientes de plan de salud. Sí, lo del plan de salud lo sé, pero la duda que me quedaba era con respecto al turno. Por ejemplo, paciente que por calendario oficial tiene indicada la vacuna antigripal. ¿Tiene que ser turno o puede ir sin turno? Antigripal es con turno. No hay forma de evitarlo. O sea, digo que haya una modificación. Lo mismo la del sarampión, todas, en general. Si hay forma de evitar el tema, pero no digo para un paciente, como política general. Cuando salen del consultorio los pacientes pueden irse a vacunar, digamos. Nadie le va a negar una vacuna a un paciente porque sería una oportunidad perdida de vacuna, digamos. Para tener un orden en la vacunación antigripal en plena campaña, como se dan muchas vacunas en un corto periodo, se da turno. Pero si un paciente, por ejemplo, le corresponden otras vacunas y además se tendría que dar la vacuna para influenza, se la van a dar, digamos, sin ningún problema. Excepto que por una cuestión administrativa el paciente no se puede vacunar porque no tiene cobertura de las vacunas, no se le va a negar vacuna a nadie porque sería una oportunidad perdida de vacuna y realmente sería una pena que pase eso, ¿no? Pero bueno, es por un orden, digamos, pero si el paciente viene no le van a negar darse la vacuna. Hay otro comentario en el chat del doctor Hugo Macarone que menciona, siendo el más viejo, cuando yo me recibí ya estaba la vacuna en el calendario, pero se daba a los 9 meses, y en el año 70 o 71 hubo un brote bastante importante de sarampión. Llegó un momento en que no se conseguía cama para los complicados. Recuerdo un caso de un niño fallecido porque se le iba destruyendo el pulmón solo por el efecto del virus sin tener neumonía. Después de ese brote se agregó una segunda dosis a los 15 meses, no se daba a los 6, que se agregó después, y se suprimió la dosis de los 9. Sí, claro, como les contaba, muchos de nosotros, la primera dosis tenemos antisarampionosa, la triple viral era vacuna aparte, pero el calendario era solo antisarampionosa y se daba tal cual a los 9 meses. En algún lugar yo buscado específicamente si era el año 85 o 86, pero por ahí, digamos, hasta ese año se indicaba a los 9 meses, y sí hubo un montón de vacunas, un montón de campañas, digamos, antigripales. Sí, alguna persona de alrededor de mi edad mira su calendario de vacunas, yo creo que tengo como 11 dosis de
de vacuna antisarampionosa de la cantidad de campañas que hubo. Pero sí, por eso después, digamos, por una cuestión inmunitaria y por la continuidad de los anticuerpos, se sabe que después del año es cuando la vacuna ya es efectiva, y por eso la indicación es 2 dosis de vacuna después de los 12 meses de vida. Buenísimo, Ana, gracias. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta? Bueno, damos por finalizado el Ateneo. Gracias, Ana, por la presentación, y muchas gracias a todos por conectarse y por participar. Perfecto, gracias a todos.